Amigos de As USA, As México, bienvenidos a el podcast previo a la temporada 2021 de la NFL. Sí, ya nos frotamos las manos porque ya viene la campaña 2021 del deporte que más nos gusta, la NFL. Y en esta ocasión, para hablar de esta campaña muy especial, la 2021, tenemos a dos invitados de lujo. En nombre de Ariel Velázquez, Gustavo García, Uriel Parrilla, yo soy Iván Pirrón. Nuevamente les doy la bienvenida a este podcast y también le doy la bienvenida a un amigo, Pablo Viruega, con muchísima experiencia en los medios de comunicación, de información y también en las transmisiones de NFL. Mi querido Pablito, muchísimas gracias por acompañarnos, te agradezco mucho el tiempo, mano. Muchas gracias a ti, Iván, gracias por la invitación, a Ariel, también a Uriel, a Gustavo, a todo el equipo de As USA. Gracias por la invitación y un gusto estar aquí con todos ustedes y sobre todo pues con el otro invitado con quien tengo muy buena relación y una gran amistad. Exactamente, lo sé, y para crear química en el vestidor, pues por supuesto que era vital tener a nuestro siguiente invitado, Raúl Alegre. No necesita presentación, Raúl, una leyenda para México en la NFL, pateador con los Colts, con los Giants, 2 veces campeón del Super Bowl, también estuvo con los Jets de Nueva York en un paso muy breve, pero también muy importante para los Jets. Querido Raúl, muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast, realmente aprecio mucho que hayas aceptado la invitación, bienvenido. Pues estando Pablo, ¿cómo podía rechazar? Después no me deja de reclamar si hubiera rechazado la invitación, así que no tengo opción. No, imagínate, Raúl. Oye, no quise mencionar el nombre de Raúl para no quemar, para no ser el spoiler alert de quién era el otro invitado ni nada. Entonces, no vayan a pensar, porque ya ves que ni siquiera lo mencionó, qué falta de respeto ni nada, no. Pero la verdad que qué gusto estar contigo, Iván, también una gran amistad de muchos años y por supuesto con Raúl, la verdad encantado de nueva cuenta de compartir un espacio con Raúl. Muchísimas gracias a ambos y bueno, pues entremos en materia y la primera pregunta que yo le quiero hacer a Raúl pues tiene que ver con esta campaña 2021 y el regreso de la afición a los estadios. ¿Cómo ves, Raúl? ¿Para bien, para mal el hecho de que tengamos prácticamente todos los estadios al 100% esta temporada 2021? ¿Cómo ves esa decisión? La verdad me preocupa porque en este momento creo que en México sucede lo mismo, pero acá en Estados Unidos la situación está peor que nunca. El nivel de contagios diarios es el doble de lo que estaba en el peor momento de 2020. Ya hay acceso a vacunas, pero sorprendentemente mucha gente opta por no vacunarse, por no tomar las precauciones, por no usar el tapabocas. En el colegial sucede lo mismo. Hay algunas universidades, por ejemplo la Universidad de Oregon, la Universidad de LSU, que van a requerir prueba de que no estés contagiado o de que te hayas vacunado para dar acceso al estadio, pero por ejemplo en la Universidad de Texas no, y en los estadios de la NFL, hasta donde yo sé, tampoco. Entonces, para mí me preocupa. Digo, claro que me gusta ver partidos en los cuales la afición esté presente y animando y emocionándose, pero al mismo tiempo me preocupa extremadamente la posibilidad de que pues esta pandemia que nos tiene limitados se extienda todavía más. Absolutamente cierto, sí, por supuesto que da mucho gusto que la afición esté de regreso en los estadios, pero pues bueno, habrá que tener muchísimo cuidado en ese asunto. Presento a Uriel Parrilla. Uriel es editor de As USA en la parte de Más Deporte. Uriel, bienvenido y creo que por ahí tienes también tu pregunta. Hola, ¿cómo están todos? Mucho gusto, un placer estar reunido con Raúl, con Pablo, también con mis compañeros, con los que estoy diario. Yo quiero preguntarle a Pablo, ¿qué opinas sobre los quarterbacks en la AFC? Porque entrando a esta campaña, solo 3 quarterbacks
tienen más de 30 años, que son Ben Roethlisberger, Derek Carr y Ryan Tannehill. Bueno, pues es parte de este cambio generacional que estamos viviendo en la NFL, ¿no? Y es un cambio generacional que se da constantemente, ¿no? Constantemente. Lo que sí es que las nuevas generaciones o los nuevos quarterbacks que están llegando a la NFL, vemos una cantidad de quarterbacks con una gran movilidad. Creo que la NFL tardó en evolucionar una posición que por default todos la dábamos por hecho de que tendría que ser de esa forma. ¿A qué me refiero? Al quarterback de bolsa de protección, al quarterback estático, al quarterback que tendría que basar todo su juego en la fuerza de su brazo, en la precisión de su brazo, en la inteligencia para leer defensivas. Y si trae la movilidad, pues bienvenida, ¿no? Pero busquemos ese quarterback de bolsa de protección. Ese quarterback poco a poco se está olvidando, se está extinguiendo en la NFL, y hoy vemos quarterbacks con esta movilidad, pero sobre todo que tengan precisión en el brazo, porque una cosa es que corran, una cosa es que sepan correr, una cosa es que utilicen sus piernas para todo y se olviden de lanzar y se olviden de progresar en su proceso de ser buenos pasadores. En el pasado ha habido varios quarterbacks de ese estilo, ¿no? Quizá Michael Vick fue de los más espectaculares, pero tenía ciertas deficiencias en su brazo y en lectura. Hoy en día encontramos quarterbacks como un Patrick Mahomes, que quizá es el punto más alto de la referencia a lo que estoy diciendo. Difícilmente corre, me refiero, rebasa la línea de golpeo, y si lo haces para salir de la presión, se sabe mover en la bolsa de protección, pero la característica es la precisión y la fuerza en el brazo sobre la carrera, algo que difícilmente lo veíamos en el pasado. Por eso es que creo que hay un cambio generacional, como suele ocurrir, porque pues todos nos iremos haciendo viejos en algún momento, ¿verdad? Y vendrán nuevas generaciones y demás, pero ahora estas nuevas generaciones, específicamente hablando de la posición de quarterback, vienen con un plus. Y por eso vemos no solamente quarterbacks como Patrick Mahomes. Revisaba la lista de los quarterbacks que hay hoy en día en la NFL y te encuentras una gran cantidad de quarterbacks que tienen estas características de que se mueven, de que mueven la bolsa de protección, de que esto le da un panorama muchísimo más amplio al coordinador ofensivo. Ojo, hay unos que son mejores, hay unos que están en proceso, pero pues yo creo que esa es la tendencia, y por eso es que vemos este tipo de quarterbacks, ¿no? Es un cambio generacional, pero un cambio generacional incluido una modificación en la posición de quarterback. Absolutamente cierto, mi querido Pablito. Revisando también la lista de los quarterbacks en la división ahora resulta que Josh Allen es el veterano, ¿no? Josh Allen sí. es el decano ahora ahí en esa división, talento muy muy joven en la posición de quarterback. La sangre nueva ya nos alcanzó en la NFL. Y hablando de sangre nueva, tenemos sangre nueva también en As USA. Nos fuimos a la agencia libre y contratamos a Ariel Velázquez, un reportero de muchos años ya con experiencia en varios medios. Lo encontramos en la agencia libre y dijimos, bueno, pues vamos a traernos al buen Ariel Velázquez. Bienvenido al equipo, Ariel, y bienvenido a este podcast. Gracias, Iván, y pues sí, me convertí en un Cam Newton el año pasado, pero finalmente siempre hay alguien que apuesta por ti y te agradezco. Pablo, Raúl, gracias por estar con nosotros, y saludo también a mis compañeros. Y mi pregunta, Raúl, es acerca de esta primera expansión que tiene la NFL en el calendario en más de 40 años. ¿Cuáles crees que sean los pros y contras que va a tener este partido extra en la planeación tanto de los entrenadores para llevar a cabo una temporada, también para los jugadores, si hay una posibilidad de que aumenten las lesiones, y obviamente la televisión y todo lo que gira alrededor de esta liga? Los pros son estrictamente económicos, en mi opinión, para dueños principalmente, cadenas de televisión que van a tener una semana adicional transmitiendo partidos, hasta cierto punto para los jugadores, porque hay un límite de lo que puedes ganar. Por ejemplo, si tienes un contrato de arriba de $5 millones por temporada, que muchos jugadores lo tienen, ellos no van a recibir el equivalente del salario de una semana, porque el pago tiene tope de $250,000. A los jugadores que ganan menos, pues les van a pagar
o sea, su salario dividido entre 17, esto va a ser la semana adicional. Para el público, para la afición, pues la afición va a tener una semana extra de fútbol americano. Ahora ya a partir del año pasado tuvimos 2 partidos extras en la ronda de comodines. Y pues mira, yo soy de los que opina que de lo bueno poco, que demasiado al final de cuentas te tiende a empalagarse. Para mí hay muchos riesgos que veo yo. Uno es el de las lesiones. Si haces, cuando hace un año, en la nota que escribo semanalmente, hice una investigación y en la cual fui comparando el índice de lesiones por cuarto de temporada, las primeras 4 semanas, 8, 12 y 16 sucesivamente. Son 17 semanas, o antes eran 17 semanas, así que el último periodo fue de 5 semanas. Y la cantidad de lesionados que hubo en las últimas 9 semanas, especialmente las últimas 5, iba en ascendencia. Entonces tienes el riesgo de que llegues a la semana 17, a la semana 18, con jugadores muy importantes fuera de acción, lo cual va a comprometer el éxito de los equipos. Yo, por ejemplo, para mí no tengo la menor duda que Green Bay hubiese sido el campeón del Super Bowl si David Bakhtiari no se lesiona antes de la semana 17. Faltó a ese último partido y obviamente no estuvo disponible. Tuvieron que reconfigurar la línea ofensiva y la línea defensiva de Tampa Bay, que en ese partido precisamente recuperaba a Vita Vea, pues los hizo pedazos, capturaron a Aaron Rodgers 5 veces y Green Bay, bueno, tuvo la oportunidad. Todos sabemos lo que pasó en 4ª y 8 y lo que quieras, pero sin David Bakhtiari creo que el equipo dio un bajo considerable y la presión que sufrió Aaron Rodgers para mí fue el factor determinante. Y como esos hay varios ejemplos de equipos que se quedaron en el camino porque les faltaba un jugador importante. Entonces, si hacen esa investigación que yo hice, te digo, en ese momento no la tengo disponible, por ahí está la columna en los archivos, verán ustedes cómo van ascendiendo las lesiones, porque las lesiones ocurren debido a 2 cosas, a la sobrecarga y a la fatiga. Y cuando llegas a una semana 17-18 hay sobrecarga y hay fatiga. Yo no conozco un solo jugador que esté contento con un partido adicional. Otro detalle que no me gusta es la cuestión de los récords. Por ejemplo, ahora lanzar para 5,000 yardas tiene un significado diferente que el que tenía antes. El correr para 2,000 yardas pues va a ser un logro más asequible para muchos corredores. Entonces tienes una, ¿qué te diré?, incongruencia con los récords que existieron durante años y años y años. Sé que antes la temporada de 12 partidos pasó a 14, pasó a 16, pero como mencionas, durante 40 años hubo 16 partidos y la mayoría de los récords están basados en esa cantidad de juegos. Así que pues te diré, pues ya esto ya no tiene marcha atrás, es el futuro. Probablemente lleguemos a un partido 18. Veremos, o sea, todavía me cuesta trabajo acostumbrarme a decir que cuando hago pronósticos, bueno, ¿cómo va a quedar? No, pues 10 ganados, 6 perdidos. No, perdón, tiene que ser 10 o 11 ganados y 6 perdidos, o 10 ganados y 7 perdidos. Entonces, es para mí, te digo, fuera del económico y de que los aficionados van a tener más, yo veo muchos focos rojos en este cambio de rutina, este cambio de calendario que tiene ahora la NFL. Yo creo que si me permites agregar algo a todo lo que dice Raúl, perfectamente bien explicado, es no perdamos de vista algo. A veces el aficionado, claro, exige pues porque está viéndolo por televisión y no recibe golpes, y no tiene conmociones, y no tiene esguinces, no tiene nada, ¿verdad? Y entonces ellos exigen y exigen y exigen y exigen. Es una temporada que dura 5 meses. Raúl lo sabe, o sea, Raúl lo sabe, el desgaste que es todos los días, o bueno, no todos los días, pero cada semana estar entrenando 3 veces, 4 por semana, viajes,
golpes. Le pregunté en una ocasión a Roberto Garza, que estuvo con nosotros en NFL esta noche previo al lunes por la noche, y le dije, y Roberto Garza, si no lo sigan, síganlo en Instagram, porque sube puras cosas de gimnasio, y el tipo es una mole, o sea, es una mole, ajá, y ya está retirado, y en persona te espanta, digo, no por lo feo, pues no por lo grande, ¿no? Y le dije, oye, Roberto, durante un lunes por la noche, cuando estábamos en la cafetería, le dije, oye, Roberto, ¿y cómo terminabas después de un partido? O sea, al otro día, ¿cómo estabas? Y me dice, molido. Un dolor de cabeza que no aguantaba, me dolía todo el cuerpo, pero pues nada, pues al otro día tenías, y si estabas lesionado, me dice, si estabas lesionado, ibas y entrenabas porque no querías perder tu puesto. Entonces, es una temporada de 5 meses. Se creó mucha polémica el año pasado con la extensión de los playoffs. Está bien que se amplíen los playoffs. Ya la temporada regular es demasiado. Y aquí viene algo, yo señalaba a los aficionados. Y ojo, no es contra ellos, hay que hacer conciencia de la liga que protege el físico de los jugadores, ¿no? Las lesiones, las conmociones, y a veces nosotros los aficionados, y mira que me incluyo como aficionado, pero a veces los aficionados somos bien quisquillosos en decir, ay, es que eso en otros tiempos no era castigo, es que eso cómo lo van a marcar como bloqueo ilegal, es que ya no se pueden pegar. Bueno, ¿quieres temporada de 18 semanas, 17 partidos? Dales chance de que los protejan un poco, porque robots no son de carne y hueso, ¿no? Sí, es un gran punto ese que mencionas, Pablo, aderezando, ¿no? el comentario de Raúl, efectivamente, o sea, para la afición pues son grandes noticias el hecho de que tengamos una temporada de 18 semanas, 17 juegos, pero rara vez o raro es el aficionado que realmente se pone a pensar en la integridad física de los jugadores, lo que están pasando, lo que están sufriendo. Por eso se agradece, ¿no? Este tipo de shows como el de Hard Knocks, en donde tenemos la oportunidad de estar un poquito más cerca de los jugadores, de vivir un poco más de cerca lo que ellos están viviendo, sufriendo. Y estamos hablando únicamente de training camp y de pretemporada, o sea, no me imagino el asunto ya en temporada regular. Le damos la bienvenida a Gustavo García. Gustavo, que está pintadito para novato del año en As USA, comenzando su etapa aquí con nosotros. Bienvenido, Gustavo, y adelante con tu pregunta. Hola, Iván, mucho gusto. Bueno, muchas gracias por invitarme a ser parte del podcast. Es un gusto estar con Pablo y con Raúl. Y bueno, mi pregunta es para Pablo. En la primera ronda del draft de 2021 fueron elegidos 5 mariscales de campo: Trevor Lawrence, Zach Wilson, Trey Lance, Justin Fields y Mac Jones. ¿Cuál de ellos ves con posibilidades? Bueno, ¿cuál crees que lleve a su equipo más lejos durante la temporada 2021? Es muy, muy interesante esa pregunta, Gustavo, porque de inmediato cuando alguien piensa que el equipo no lo hizo bien, es que el quarterback no es bueno, ¿no? De inmediato, cuando no hay un buen récord, entonces de inmediato lo primero que hacemos es que el quarterback no sirvió, es que no tenía que haber sido una primera selección Trevor Lawrence. No necesariamente el mejor quarterback disponible en el draft o el primero seleccionado va a tener mejores resultados en su primera temporada, porque no va a depender de él, va a depender del equipo al que haya llegado. Y creo que en ese sentido, Trevor Lawrence, ahora, de esta lista que acabas de dar, hasta ahora, 3 solamente van a ser titulares en la primera semana. No sabemos de Trey Lance cuándo vaya a ser titular. Creo que lo será hasta el próximo año. Justin Fields en algún momento de esta temporada va a ser titular. No creo en Andy Dalton y creo que acabará siendo Justin Fields. Así que basado en los 3 que arrancarán en la semana 1, Trevor Lawrence, Zach Wilson y Mac Jones, creo que el que va a llegar más lejos con su equipo va a ser Mac Jones. ¿Por qué? Porque va a depender de su equipo, de lo que tiene a su alrededor, del entrenador en jefe, de todo lo que hay, y va a estar mucho más cobijado Mac Jones que Trevor Lawrence y Zach Wilson. En el caso de Lawrence llega a un equipo donde hay muchísimos huecos, donde hay un nuevo entrenador que tendrá su primera experiencia en la NFL, independientemente de que Urban Meyer le ha ido muy bien en el colegial. Y Zach Wilson también llega a un equipo donde hay muchas carencias, donde hay muchos huecos con un nuevo entrenador.
Eso no quiere decir que Mac Jones sea mejor que Wilson o con Trevor Lawrence. Para mí, técnicamente, hablábamos de los quarterbacks con movilidad y demás. Lawrence y Wilson son espectaculares y quizás su juego es superior al de Mac Jones. Mac Jones es un quarterback un poquito más de bolsa de protección, con un gran brazo, una inteligencia muy bueno para leer defensivas, pero el cobijo que tiene en su equipo con los Pats lo va a llevar más lejos en cuanto a ganados y perdidos que Wilson y que Lawrence con los Jets y con los Jaguars. Y no podría estar más de acuerdo, mi querido Pablo. De hecho, creo que efectivamente Mac Jones es el que va a llegar más lejos. O sea, yo sí veo a los Pats en postemporada con Mac Jones. Sin embargo, creo que Zach Wilson se va a quedar con el nombramiento de novato del año, novato ofensivo del año. Ya lo veremos, ya lo estaremos platicando. Adelante, Uriel. Bueno, esta pregunta va para Raúl. A una semana de que ya se dé el kickoff, me gustaría que nos contaras una de tus anécdotas más memorables en un Opening Day. Pues me vienen a la mente varias. Una, obviamente, cuando era novato, acababa yo de ser canjeado el día del último corte. Antes, el último partido de pretemporada era la semana antes de la temporada regular. Entonces, pues, el martes es el día más temido cuando eres agente libre, como era mi caso. Entonces estábamos en un hotel en Dallas y yo me fui a visitar unos amigos con los cuales me había quedado durante el verano en Dallas para poder entrenar con el equipo. Entonces Gil Brandt me estaba buscando desafanadamente, no me encontraba por ningún lado. Llegué al hotel ese día, era, te digo, martes, era lunes, y llegué como a las 7, 8 de la noche y tenía como 10 mensajes urgentes y pues me reporté y dije, sí, pues me hablan porque ya me van a cortar, pero no, la llamada era porque habían hecho un canje con Baltimore cediendo una 9ª selección y pues tenían la urgencia de que me esperaban ya en Baltimore ese lunes por la tarde. O sea, los mensajes empezaron temprano en la mañana, pero yo temprano en la mañana huí del hotel porque no quería que llegaran y me dijeran que ya había sido cortado del equipo, pero pues me puse a empacar. Bueno, pues no tenía tampoco grandes, un beliz nada más. Bill Bates era mi compañero de cuarto, ustedes lo recordarán, con los Vaqueros de Dallas, y le dije, oye, pues necesito que me lleves al aeropuerto y te quedas con mi coche, porque pues yo no sé qué. Le dije, cuando acabes y ya no necesites el coche, lo llevas a esta dirección, que era la de los amigos donde y terminas de pagarlo. Oye, y le dije, y lo lavas y llenas el tanque de gasolina, por favor. No, pero mi vuelo era a las 6 de la mañana, entonces me tuvo que llevar Bill al aeropuerto, según que salía a las 4, y sí, muy, muy buena onda, Bill. Hasta la fecha tenemos una gran relación, y pues ese día volé a Baltimore, llegué directo al hospital, a los exámenes físicos, médicos, para poder ser dado de alta en el equipo. Ese día tuve práctica, agotado, tuve una práctica horrible, pensé que ya me iban a dar de baja ahí en ese instante, pero pues al día siguiente, ya después que pude descansar, ya practiqué bien, me fue bien en el entrenamiento, y abríamos contra los Patriotas de Nueva Inglaterra en el Estadio Sullivan, el viejo Estadio Sullivan, que estaba donde está ahora el Estadio Nuevo, o por lo menos en la misma área. Y Baltimore no había ganado un partido la temporada anterior, el 82, que fue la temporada de huelga, que terminaron 0-8-1, tuvieron un empate, hubo solo 9 juegos. Y pues terminé metiendo 3 goles de campo, incluyendo uno de 52 yardas, y el tercero para empatar el partido y mandarlo a tiempo extra, el cual ganamos recuperando un balón suelto, y Johnny Cooks lo regresó para touchdown, y pues fue la primera victoria en 2 temporadas para el equipo de Baltimore. Llegamos al aeropuerto y nos recibieron como si
hubiésemos ganado el Super Bowl. Así que pues esa fue una de varias anécdotas. Tengo otras, pero pues no quiero alargarla, pero esa fue pues, la primera experiencia que tuve con la fecha inaugural de la NFL. Oye, tiene una muy buena que una vez nos las contaste en el Super Bowl, que no sé, íbamos caminando para el estadio, para el palco, y me acuerdo que no me acuerdo muchos de los detalles, pero me acuerdo que nos dijiste que en un Super Bowl te tocaba dar la patada de salida, o sea, tú eras el que arrancaba ese Super Bowl, ¿no? Sí. O sea, con el kickoff, ¿no? Y pues todos, oye, los nervios y todo, sí, los nervios. Y dice Raúl, lo único que pensaba era no mandarla para afuera, no mandarla para afuera. No, porque exacto, o sea, no querías dar un calcetinazo y hacer el ridículo ahí enfrente en el estadio, pues era en Pasadena, había 100,000 espectadores y creo que había 120 millones de aficionados de audiencia. Pero hablando de día de partido inaugural, me pasó eso en Pittsburgh, dando una patada de kickoff, la tiré 2 veces afuera. No. La temperatura estaba como, ¿qué te diré? A unos 35 grados, y pues Pablo te puede decir que allá en el este de Estados Unidos, cuando sube la temperatura, se siente más fuerte que en muchos otros lugares, y aparte que no están acostumbrados. Entonces mis compañeros me empezaron, dice, hijo de tu no sé qué y no sé cuánto. Después de tirar 2 para afuera, me dijeron, la tercera la echas para afuera y te las ves con nosotros. Eso fue en 1985 en el antiguo Three River Stadium. Y pues la tercera me inspiré y volé al regresador y fue touchback. No, pues con la amenaza de 10, pues cómo no. Sí, porque estaban jadeando los pobres. No, pues sí. Tienes que aventar un sprint y en el sprint te dan 2 o 3 llegues, porque pues antes no había las reglas de protección del kickoff que hay ahora. Antes te recetaban tan pronto cruzaras la yarda, las 10 yardas del límite. Y el balón no lo ponían en la 40, se repetía la patada de kickoff, entonces por eso es que tenías que correr, ¿no? Tenían que correr 2 veces. Era castigo, o sea, creo que pateamos de la 35 y la segunda fue de la 30, la tercera fue de la yarda 25. Entonces, pues, si hubiera seguido, pues igual ya es touchback. No, aunque la regla no lo permite, ¿no? Pero bueno. Muy buenas anécdotas. Mencionaste a Bill Bates, Raúl, y cuando vinieron los Vaqueros la primera vez a jugar aquí en el 94 contra los Oilers en el Estadio Azteca, vino Bill Bates, y recuerdo haberle hecho alguna pregunta, ya ni me acuerdo qué pregunta era, ¿verdad? Pero le gustaba que le dijeran el loco en español, ¿no? Le gustaba que le dijeran el loco Bates a Bill Bates. Pues mira, yo nunca le dije el loco, pero y la verdad nunca le he preguntado, pero pues él viene cada año al torneo de golf que yo organizo de beneficencia en Austin con NFL Alumni, y pues la próxima vez le voy a preguntar, a ver. Y pues ahora que tengo este proyecto Especialistas del Deporte, estoy haciendo entrevistas con personalidades de la NFL. De hecho, el lunes tuve una con Harry Carson y con Donnie Shell, que va a salir próximamente. Y Bill es uno de los candidatos que espero tener una plática así más íntima, y ahí le pregunto lo del loco. Muy bien, muy bien. Más adelante nos cuentas de este proyecto que traes, Especialistas del Deporte. Pablito, te quiero preguntar acerca de Isaac Alarcón. Isaac Alarcón, que se ha convertido en una suerte de celebridad en los Dallas Cowboys, precisamente por este show de Hard Knocks. Ha estado muy pendiente de lo que hace el mexicano. Finalmente los Cowboys deciden colocarlo otra vez en la escuadra de prácticas. Cuéntame, ¿qué futuro le depara a Isaac Alarcón en la NFL, particularmente en los Dallas Cowboys? Yo creo que un futuro muy bueno, no necesariamente porque no haya quedado en el roster de los 53 o que haya quedado un año más en la escuadra de prácticas quiere decir que es algo malo, que es un retroceso o que se estancó en referencia al año pasado. Hay que analizarlo y hay que ver la perspectiva de Isaac Alarcón, hay que ver todo el panorama.
Isaac Alarcón viene del fútbol americano de México, del TEC de Monterrey, que es muy buen nivel el de México. Lo conocemos todos, hemos estado ahí, lo hemos narrado, lo hemos cubierto, hemos estado ahí. Pero está lejos de lo que es el fútbol americano de colegial. Ya no hablemos de primera división, o sea, no toquemos a Alabama porque en este momento, o sea, se apaga esto, nos cae la maldición y demás. O sea, estamos hablando de cuarta división, tercera división, está muy lejos México ese nivel. No hago menos al nivel de México, es más, lo elevo, lo aplaudo porque ha tenido representantes de la UNEFA o de la CONADEIP en la NFL o en su momento en la NFL Europa. Ese es el gran mérito de Isaac Alarcón. No olvidar, Isaac Alarcón, su último partido, previo al de los Steelers del Salón de la Fama, fue con el uniforme de los Borregos del TEC de Monterrey. No jugó otro partido, porque él fue de la generación de la pandemia, de la pretemporada, que no tuvieron pretemporada. Entonces él estuvo entrenando todo un año. Y algunas de las cosas que voy a citar es porque me las ha comunicado el Tapa Nava, pues como ustedes saben, pues él vive ahí, ¿no? Este es el cadenero de Jerry Jones, y me las comenta. Dice, ¿sabes qué? Isaac Alarcón le dijo al Tapa Nava, qué bueno que el año pasado no jugué, porque no estaba listo en todos los aspectos, Me sorprendió que jugara tanto en la pretemporada, lo hizo bastante bien. Aún así, creo que le hace falta un crecimiento todavía más en su juego, y por eso la decisión de mantenerlo en la escuadra de prácticas creo que es la acertada. Esta etiqueta de jugador franquicia de jugador internacional, imagínate que fuera jugador franquicia, de jugador internacional que tiene, lo protege para todo el año no ser cortado del equipo. Aunque hay una nueva regla, de acuerdo a un memorándum que mandó la NFL el 12 de agosto, donde un jugador con la etiqueta de jugador internacional puede ser activado a la escuadra de prácticas, puede ser activado. Tienen que pasar 3 semanas, la semana va y cuenta también como semana de juego, para que entonces pueda ser colocado, si el equipo lo requiere, en el roster de los 53. Es decir, lo suben de esta etiqueta de jugador internacional a jugador estándar, se mantiene en la escuadra de prácticas. Como jugador estándar tiene que permanecer 3 semanas ahí. ¿Cuál es el problema de estar ahí? Que en algún momento, en la escuadra de prácticas, te pueden cortar, te pueden mandar a otro equipo. Y no necesariamente el corte es por una baja de juego del jugador, sino por dar espacio en el roster a otro que se necesita. Entonces, el hecho de que esté con la etiqueta de internacional lo protege para estar un año más en la escuadra de prácticas. No me extrañaría que al final del año lo pudieran activar, ¿verdad? Lo que sí me queda claro es que los Dallas Cowboys el año pasado, de ser el jugador internacional, de ser el mexicano, ahora es Isaac Alarcón, y ahora lo ven con un mayor futuro y lo van tomando en cuenta, lo hicieron capitán. Entonces va en ese proceso. La disciplina y la paciencia siempre dan buenos resultados, y creo que Isaac Alarcón va en ese proceso para el próximo año sí poder pelear un lugar en el roster. Sí, y otra cuestión que me parece que de repente se ha perdido también en la conversación, es que Isaac Alarcón jugó como tackle en el fútbol aquí en México, y los Cowboys lo están tratando de convertir a guardia. Son posiciones muy diferentes, e Isaac está aprendiendo al vuelo una nueva posición, técnica nueva, lectura nueva, etcétera, etcétera. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Le deseamos todo el éxito a Isaac, esperemos que sí se quede en el roster de los 53 en algún punto, ¿no? Ojalá sea el caso. Adelante, mi querido Ariel. Oye, Raúl, para seguir con esta conversación del gran Isaac, como le llaman ahí en el campo de entrenamiento de los Cowboys, me gustaría saber si tú, como exjugador, como referente mexicano para la NFL y en la NFL, has tenido contacto con Isaac, y si ha sido así, ¿qué han podido platicar? ¿Qué has podido aconsejar a Isaac? Y si no has tenido este contacto todavía, ¿qué le podrías decir a un jugador que, como tú, pues forma parte de este pelotón, de estos contingentes internacionales que de a poco empiezan a crecer dentro de la NFL? No he tenido el gusto de platicar, de conocerlo o de platicar con él. Con Alfredo Gutiérrez sí tuve la oportunidad de hacerle una entrevista cuando lo designaron
al equipo de San Francisco por ahí del mes de mayo, pero con Isaac no he tenido la oportunidad, y creo que pues repetiría las palabras que menciona Pablo y que nos transmite el Tapa, que lo que ha hecho es un gran logro, el hecho de que esté en una etapa de transición, el que el año pasado haya tenido la oportunidad de practicar todo un año con el equipo sin el riesgo de ser cortado, como lo explicó Pablo, y que pues tiene esa oportunidad este año todavía como jugador exento. Entonces, lo que el consejo es que aproveche la oportunidad, que tenga paciencia. No solamente es el practicar contra jugadores de excelente nivel, porque en algún momento él va a estar en el scout team yendo contra de Marcus Lawrence y jugadores de Micah Parsons de ese nivel, y pues eso le va a ayudar a pulirse, a mejorar, pero también tiene la oportunidad de estar en un programa de acondicionamiento físico en las mejores instalaciones, con los mejores entrenadores. Tiene un programa de alimentación, pues porque todos los equipos ahora te dan de comer, puedes desayunar, comer y cenar si quieres tú ahí en el equipo. Cuando eres soltero, pues muchas veces tiendes a comer mugrero y medio. Yo aprendí a cocinar algo, pero pues de repente me daba flojera, sobre todo lavar los trastes, y pues sí me compraba ahí comida chatarra, y pues eso nunca ayuda. Pero ahora los equipos te alimentan, te acondicionas, tienes gente que son que están especializados en alimentación, en recomendarte qué es lo que necesitas para subir o bajar de peso. O sea que es una gran oportunidad para seguir creciendo, para seguirse fogueando, y pues espero que ahora en el caso de Alfredo también le llegue esa oportunidad. Estaba revisando en este momento el roster de San Francisco y veo que está en transición, está completo. Tienen a solo 8 jugadores de línea ofensiva en el reporte que salió ayer en septiembre. Hay que recordar que después del último corte, que oficialmente fue el martes 31 a las 4 de la tarde hora del este, tienen que pasar 24 horas, que es el periodo de waivers, donde equipos reclaman jugadores, y después de que pase ese periodo es cuando empiezan a ofrecerles los contratos para los equipos de práctica, o en el caso de los jugadores internacionales para que se queden como jugadores exentos. Y veo que San Francisco tiene en el roster que salió ayer en un website donde veo rosters, tiene solamente 8 jugadores de línea y tiene solamente 8 jugadores en el equipo de práctica. Entonces pues todavía están en etapa de transición, pero si le dan esa oportunidad también a él, pues sería lo mismo, sería tener la oportunidad de desarrollar, porque como dijo Pablo, o sea, el nivel del colegial siempre, o sea, va a ser superior al nivel de México, cuando el nivel de México es muy bueno. Hay muchachos, yo conozco un par de pateadores que tienen extraordinario talento, quizás mejor del que yo llegué a tener, y no reciben la oportunidad, a pesar de haber estado en camps, a pesar de que yo he mandado varios videos de ellos, y siempre la duda es de que no están ellos fogueados, que están muy verdes, y pues por esa razón no les brindan la oportunidad de ir a probarse. Sí, buen punto, mi querido Raúl. Se extraña, por supuesto, la presencia de más mexicanos en la NFL, y bueno, pues esperemos que los haya en un futuro cercano, ¿no? Particularmente en el caso de los 49ers, ellos tienen una escuadra de prácticas de 17 jugadores, precisamente porque Alfredo no cuenta, ¿no? Por ser parte del programa internacional. Adelante, Gus. Gracias, Iván. Pablo, ya hablamos de los quarterbacks de la conferencia americana, de los novatos, todo eso. Ahora me gustaría preguntarte sobre el estado de los quarterbacks en la
conferencia nacional. Los equipos Wilson. ¿Crees que se pueda repetir la final de conferencia del año pasado? Y si hay algún equipo con un quarterback joven que pueda desbancarlos. Es muy probable que se pueda repetir. Si vemos, las casas de apuestas, los favoritos, los apostadores, no porque uno lo haga, ¿verdad? Pero es una guía, es una guía. Te das cuenta que Tampa Bay, Green Bay son los dos máximos favoritos en la conferencia nacional. Y yo creo que no está fuera de la realidad, no solamente porque han llegado, en el caso de Green Bay, a las últimas dos finales, Tampa Bay porque repite con todos sus titulares para esta campaña, sino porque pues tienen a dos de los mejores quarterbacks de toda la NFL. Y al final, pues la liga si hay un punto de inflexión, si hay un punto que puede determinar un partido o una postemporada, es la posición de quarterback. Hay otros dos que yo creo que podrían ser equipos a los cuales hay que considerar y que no me extrañaría verlos en una final de conferencia, y pasa por los Rams con Matthew Stafford, por la defensiva que tienen, porque hay gran expectación por ver a Matthew Stafford con un equipo de verdad, ¿no? Este hombre es un héroe, ¿no? Nunca reclamó el que estuviera en Detroit con equipos malos, y ahora vale la pena verlo con un equipo, al menos con una de las mejores defensivas como la de los Rams. Y los 49ers con Jimmy es otro equipo que también hay que tomarlo en cuenta. San Francisco padeció mucho por las lesiones el año pasado. Este equipo sano, con el talento, con el coach que tiene, con un Jimmy Garoppolo que pues no puede, a lo mejor no es un quarterback tan espectacular, pero es cumplidor, pocos errores. Así que imagínate, no me extrañaría ver incluso una final de conferencia Tom Brady, Jimmy G. Imagínate lo que sería dos quarterbacks que en algún momento estuvieron bajo las órdenes de Bill Belichick. Pero sí, no descarto que sean ellos. De los quarterbacks jóvenes que hay ahora en la conferencia nacional, pues que pudieran alcanzar la final de la conferencia, y es que ya no es tan joven, porque está quizá en ese punto intermedio entre los veteranos y los jóvenes, Russell Wilson, ¿no? Russell Wilson es un quarterback que tiene grandes cualidades y que puede llevar a su equipo. El tema es la defensiva. De ahí en fuera no veo, y si están algunos de los que nos están viendo están esperando a que lo diga, lo voy a decir nada más para aclarar que no va a estar ahí. De los jóvenes, Dak Prescott, no va a estar ahí Dak Prescott en una final de la Conferencia Nacional, y los Dallas Cowboys, que tienen un muy buen equipo, mejor que el del año pasado, que tiene una buena ofensiva probablemente, pero no veo que pueda competir hasta una final de conferencia. Ya le rompió con ese comentario el corazón a no sé cuántos millones de aficionados. Oye, y Pablo le va a Dallas, o sea que... Sí, o sea que, pues nada más para aclarar, porque luego es objetivo. Sí, porque luego no falta el que es que Pablo odia a Dallas, ¿no? O sea, odiamos a todos los que nos tocaba narrar, Raúl, ¿no? Sí. No, oye, yo me sentía contento después de la transmisión, porque después, durante mucho tiempo veía Twitter durante las transmisiones y no, me distraía muchísimo. Pero al final, que llegaba al hotel en la noche, pues ya lo prendía y veía la cantidad de respuestas que tenía, y había insultos y reclamos de los dos lados. Cuando tenía insultos y reclamos de los dos lados, dije, mira, hice una muy buena transmisión porque fui imparcial, pero Pablo, lo sabes, no le puedes dar gusto a nadie. Si eres objetivo, la gente no le gusta que le digas que su equipo no va a calificar. Sí, no. Es más, te voy a contar un par de anécdotas. En el Twitter muchos, oye, ¿cómo le va a ir a mis Vaqueros, a mis Patriotas, ¿no? ¿Y cómo les va a ir? Y una de las cosas que comentábamos, Raúl, Álvaro, Lalo, pues les contestabas, ¿no? Y entonces te empezaban a reclamar. Y entonces con ganas de decirle, pues entonces, ¿para qué me preguntas, güey? O sea, ¿para qué quieres una respuesta sin...? Al final yo tengo una frase, que como me pasa como a Raúl, ¿no? Tú dices, bueno, sí, traté de hablar bien de este porque lo hizo bien, pero del otro también, o sea, traté de ser equilibrado en mis comentarios y todo eso, y ves las redes sociales y pum, te toca, ¿no? Entonces al final uno dice, bueno, pues no hay tornillo que te apriete, tuerca, ¿no? No hay manera, con ninguno puedes quedar bien, ¿no? Hace rato a Raúl nos hablaba de
de la apertura de los estadios en medio de la pandemia, ¿no? Pero ahora que me interesa saber cuál es su opinión con relación a los jugadores que decidieron no vacunarse y si cree que eso en algún momento va a tener implicaciones en la temporada considerando las nuevas medidas que implementó la NFL. Mira, escribí una nota que escribo yo todas las semanas, que desde el 2004, 2003 que escribo esa nota, que ahora ya se llama La Ofensiva en Serie. Y la escribí, coincidió, o sea, en la fecha que la escribo normalmente los martes, y al día siguiente la NFL publicó sus reglas y lineamientos para los equipos respecto a esta situación del COVID. Y la primera frase es de que de esa nota es: se avecina una tormenta, porque yo veía en ese entonces había varios equipos, y te doy el caso de Washington porque ahí está trabajando mi hijo que está vacunado, pero que tenía en ese momento solamente el 50% de sus jugadores vacunados, con un entrenador que estuvo luchando contra el cáncer la temporada pasada. Por eso mismo el equipo ya parece ser que está 100% vacunado, por el respeto que le tienen los jugadores a Ron Rivera. Pero yo veo muchos jugadores que piensan que es un derecho que tienen ellos, que es su obligación y que nadie los debe de obligar. Para mí, mi opinión, en el momento en que tú vas a tener impacto en la salud de otros, se acaban tus derechos. Tú debes de tener la responsabilidad, primero, de ver, si eres parte de un equipo, tienes que tomar en cuenta el bien del equipo. Entonces tenemos a alguien, por ejemplo, como Cole Beasley, que ha sido una persona que a través de sus redes sociales y públicamente ha declarado que prefiere contagiarse a vacunarse. Pero ¿qué pasa? Pues vimos por más que Bill Belichick lo haya negado, la situación del COVID tuvo mucho que ver con la baja de Cam Newton. No le resto méritos a Mac Jones, pienso que él jugó mejor en pretemporada, que demostró más precisión en sus pases, que así asimiló el libro de jugadas rápidamente, que, como decía Ted Bruschi en una transmisión ayer, en una entrevista que vi, que es un quarterback que no comete el mismo error en situaciones consecutivas, o sea, aprende y lo asimila y no lo vuelve a cometer. Pero todos saben que Cam Newton no está vacunado. La temporada pasada empezó bien. Ustedes recordarán que creo que fueron 3 primeros partidos, empezó con ese juego de, creo que fue Monday Night, Pablo, te ha de haber tocado, contra Seattle, estuvo extraordinario. Fue el mejor partido de temporada regular de Julian Edelman en su carrera. Entonces, la semana siguiente le tocaba jugar contra Kansas City. El sábado lo diagnosticaron, el equipo tuvo que viajar hasta el lunes y jugar el partido ese mismo lunes, y lo perdieron, y la temporada de Cam Newton se fue en picada. O sea, sí anotó creo que 8 touchdowns por tierra, lo que quieras, pero no jugó bien como quarterback. Empieza esta pretemporada y no lo estaba haciendo mal, pero llegó ese momento en que él estuvo en contacto directo con alguien que estaba contagiado y lo dejaron fuera de acción por 5 días, 3 días de práctica, y esos días los aprovechó Mac Jones para afianzarse como una opción. Y tú, como entrenador, Urban Meyer fue muy directo y fue muy sincero. Él dijo que sí influyó en las decisiones de dejar a jugadores o no, el que estuvieran o no vacunados. Aunque el equipo se haya disculpado públicamente, es la realidad de las cosas y sí va a influir. Así que, pues, ¿qué pasó, por ejemplo, también en Minnesota? En Minnesota, Kellen Mond, el quarterback que seleccionaron en tercera ronda, se contagió. Bueno, pues todo el grupo de quarterbacks estuvieron fuera, 5 semanas no pudieron practicar. Imagínate, eso te pasa un jueves y te quedas sin quarterbacks. ¿Cómo sucedió con Denver la temporada pasada cuando jugaron contra el equipo de Nueva Orleans? Entonces, para mí, que no vengan los jugadores con eso de que son mis derechos. Un jugador que no se quiere vacunar es una persona egoísta que solamente piensa en sí mismo. Y estamos en medio de una pandemia que no se acaba y no se acaba. Hace un año no había vacunas disponibles, ahora las hay.
acá en Estados Unidos es ya muy fácil vacunarse, no te cuesta, es gratis. En otros países, en México, me imagino que es un poco más complicado y la calidad quizás de las vacunas haya pues una variedad. Aquí solamente hay 3 disponibles, las 3 que se crearon aquí en Estados Unidos, pero es una situación que debe, o sea, para mí la NFL y la Asociación de Jugadores deberían de hacerlo obligatorio para sus jugadores, como muchas empresas lo están haciendo para sus empleados, como el ejército de los Estados Unidos lo está haciendo para la gente que está enlistada en las Fuerzas Armadas. Así que pues yo creo que esa tormenta que yo anticipé va a crear divisiones dentro del equipo, porque si eres un equipo que ya estás peleando por un puesto de playoff y un partido puede ser la diferencia. Ahora no va a pasar lo que pasó la temporada pasada. Quizás sí puedan cambiar un partido del domingo al lunes, pero si ya no se puede jugar antes de que empiece la siguiente semana, va a ser una derrota, y la derrota va a ser del equipo que, por ejemplo, el caso de Tennessee, cuando en ese juego contra Pittsburgh, ahí hubiese perdido Tennessee y quizás no hubiese calificado. Entonces imagínate que se da esa situación porque un jugador no se quiso vacunar. ¿Qué va a pensar el resto del equipo? ¿Qué divisiones se van a crear entre los vacunados y no vacunados? Para mí, este es el inicio de algo que puede estar muy complicado si no se incrementa el índice de vacunación de los equipos. Y en el caso, regresando a Cam Newton, si no se vacuna, yo no veo que nadie lo contrate, aunque haya un quarterback titular, porque él no dudo que regrese de suplente, pero si se presenta una oportunidad y no está vacunado, dudo que lo contraten, por más que lo niegue la NFL, los equipos y los entrenadores. El fútbol americano, el fútbol, siempre es presumido como el deporte de equipo por excelencia, ¿no? De acuerdo. Entonces, si es el deporte de equipo por excelencia, los jugadores tienen que ser solidarios con sus compañeros de equipo. Y eso implica que todos, 100%, tienen que estar vacunados. ¿Tú estás vacunado, Ariel? Yo ya estoy vacunado, Okay. por fortuna, a diferencia de Cam Newton, pero he decidido de tomar la vacuna como muchas personas que creemos en lo mismo, ¿no? En cuidarnos para cuidar a los demás. Y Pablo, me gustaría que regresáramos a hablar de cosas que suceden sobre el terreno, sobre el emparrillado, y la NFL nos adelanta la Navidad a octubre con un partido que para muchos tiene este morbo casi de un Super Bowl, ¿no? Ver el regreso de Tom Brady a Gillette Stadium enfrentando a Bill Belichick. Me gustaría que nos contaras cuáles son las expectativas alrededor de este partido en el área este de los Estados Unidos. ¿Cómo crees que reciba el aficionado de los Patriots al hombre que les dio todo este cúmulo de títulos y marcas? Mira, Ariel, yo creo que si algo caracteriza la afición de los Estados Unidos en distintos deportes es saber reconocer a los que les dieron los triunfos, ¿no? Las historias de muchos jugadores que pasaron a otro equipo, pero que regresaron a su equipo original con el equipo contrario, fueron bien recibidos, ¿no? Les ponen videos en pantalla, les aplauden, difícilmente hay abucheos. Si a Brett Favre lo recibieron bien después de que se fue a jugar a Minnesota tras pasar por Green Bay, entonces ya cualquier cosa puede pasar y puede ser bien recibida, ¿no? Lo van a recibir bien a Tom Brady, porque desde que se fue Tom Brady no hubo un sentimiento, como muchas veces ocurre, de que, se fue porque... No, o sea, se fue porque la gente ya sabía que él ya había cumplido acá, no lo vieron mal, no les afectó, ¿no? Y seguramente la gente lo va a recibir bastante bien ese día. La gente aquí en el área de New England está muy emocionada. Te puedo decir que está muy emocionada por la decisión de dejar a Mac Jones como el quarterback titular. O sea, el día que cortaron, al día siguiente de que cortaron a Cam Newton y Mac Jones fue el quarterback titular, en la tienda que está fuera del estadio de los Patriots, hay una tienda ahí, una tienda de los Patriots desde luego,
se acabaron los jerseys de Mac Jones, se acabaron, ¿no? Entonces la gente ve precisamente eso, como Mac Jones el siguiente quarterback a futuro, no el siguiente Tom Brady. En términos del partido, definitivamente los dos van a querer ganar, los dos equipos, y Bill Belichick y Tom Brady. Hay un problema en Bill Belichick, que él no puede meterse a jugar. Si él pudiera, él se mete de linebacker seguramente, de safety, y mandaría blitz en cada jugada, ¿no? Pero no puede jugar. Entonces depende de sus jugadores para que ejecuten el plan de juego. No hay alguien que conozca perfectamente bien a Tom Brady que Bill Belichick y que Josh McDaniel, y que el hijo de Bill Belichick que está ahí, y el nieto y el bisnieto que todavía no va a ser coach, pero ya conocen a Brady, ¿no? O sea, toda la familia Belichick conoce cómo juega Brady. El tema es que logren ejecutar ese sistema de juego. Y ahí es donde veo la gran diferencia del partido. Un conjunto de Tampa Bay que, pues si las cosas no suceden mal, no hay lesiones ni nada para la semana 4, pues vendrán con una inercia de la campaña anterior. No olvidar cómo inicia Green Bay la temporada pasada, con ciertos titubeos, con altibajos, pero llegó un momento en el que se empezaron a enrachar, empezaron a jugar muy bien, entraron en ritmo y pues se enfilaba para ser uno de los equipos más difíciles de poder vencer, y acabaron siendo los campeones. Entonces, en teoría eso debería de ocurrir, que entraran en ritmo, que jugaran mejor ante un equipo de New England que no solamente es la posición de quarterback nueva, son muchas posiciones nuevas. Contrató muchísimo Bill Belichick con tal de regresar lo más rápido posible a la época ganadora, o a tener más ganados que perdidos. Entonces, ante la continuidad y ante un hombre que ejecuta mejor un plan de juego que es Brady, sí veo que el partido pues se va a inclinar a Tampa Bay. Seguro Brady en el corazón lleva a todos los aficionados de los Patriots, pero ese día le va a querer ganar a Bill Belichick, por mucho que al final se den un abrazo y esto, y en la conferencia de prensa hablan bien y todo eso, pues los dos son ganadores, ¿no? Y los dos tienen ese orgullo y los dos van a querer ganar ese partido. Dos aspectos importantes en esa semana. Uno, como ya lo mencionas, mi querido Pablo, es el ego, ¿no? Porque el ego existe en ellos dos, ¿no? Siempre uno va a querer demostrar que fue o que es más importante que el otro. Y el primer round, pues ya lo ganó Tom Brady al ganar el Super Bowl con Tampa Bay. Y la otra parte, y yo creo que más interesante, si el fútbol en algún momento es un deporte cerebral, es en ese domingo. En ese domingo va a ser el partido más cerebral que te puedas imaginar en muchos años, ¿no? Brady en la mente de Belichick y viceversa, ¿no? Un agasajo. Lo que sí estoy seguro es que ese día, si Bill Belichick le logra ganar a Tom Brady, no a los Buccaneers de Tampa Bay, ese día la cantidad de haters de Bill Belichick se van a ir en favor de Bill Belichick y lo van a amar y lo van a querer por lo menos ese día. Sí, seguro que sí. Como nosotros los queremos a ustedes, a nuestros invitados, a Raúl, a Pablo. Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos. Hemos llegado al final del podcast. Nosotros podríamos estar todo el día aquí platicando con ustedes de fútbol. Lamentablemente no se puede, ¿verdad? Pero sí les damos las gracias en nombre de todo el equipo de AS USA. Les damos las gracias por acompañarnos. Pablito, mucha suerte en toda la temporada, en las transmisiones. Éxito, mi hermano, sabes que se te quiere. Muchas gracias, Iván, gracias. Igualmente un abrazo, gracias por la invitación. También a Ariel, a Gustavo, a Auriel. Y gracias porque pues de nueva cuenta pudimos estar juntos aquí, Raúl y un servidor, a quien la verdad a Raúl lo aprecio mucho, le aprendí mucho y la verdad tenemos una muy buena relación, y ojalá que nos podamos seguir viendo, que podamos seguir conviviendo y que podamos estar juntos en todo esto que nos gusta a todos, que es hablar del fútbol americano. ¿En dónde te encuentra la gente en redes sociales, Pablito? En @Pablo Viruega, con mucho gusto, ahí estamos. Muchas gracias. Y antes de despedir a Raúl, quisiera que nos comentaras a propósito de este proyecto que traes, que se llama Especialistas del Deporte. En alguna ocasión ya tuve oportunidad de platicar contigo de esto, pero quiero que otra vez lo pongas en la mesa, que nos invites a seguir
especialistas del deporte. ¿De qué se trata este proyecto, Raúl? Que por cierto es completamente tu idea, tu concepto. Pues sí, es una idea, un concepto que nació a raíz de la pandemia, de la cuarentena, cuando a Pablo también nos invitaban a cualquier cantidad de entrevistas de gente que acreditada como son ustedes de los medios de comunicación, pero también aficionados que tenían sus propios podcasts desde los sótanos de su casa. Entonces se me ocurrió la idea de tener un proyecto en el cual hubiese un acercamiento directo con el aficionado. El nombre de especialistas viene de dos cosas. Uno, que los que estamos participando, porque invité a varios colegas que conocí cuando estuve en ESPN, que son autoridades en sus respectivos deportes, pero también porque me di cuenta en estas entrevistas que yo hacía, sobre todo con aficionados que siguen a un equipo, no hay nadie que conozca mejor un equipo, y Pablo lo puede constatar, que el aficionado de Hueso Colorado, que se sabe el roster del 1 al 53 y los 16 del equipo de práctica, donde jugaron, que hicieron, que comen, quién es su novia, todo se lo sabe. Si tú en una transmisión no te preparas, te agarran en curva. Así que ellos son especialistas de sus respectivos equipos, y hay gente que son especialistas en los otros deportes que también cubrimos. Es un canal deportivo digital que está disponible en el internet, y es especialistasdeldeporte.com. Es un canal de suscripción que poco a poco hemos podido adquirir la capacidad de transmitir programas. Tenemos un programa diario, tenemos uno de fútbol los lunes, de béisbol los martes. El lunes son Javier Trejo y Roberto Brauns, el martes es Fer Álvarez con invitados, el miércoles son Javier, Roberto y yo de fútbol americano. El jueves es Javier con Oscar Reyes, que es extraordinario en la Fórmula 1. Y el viernes, a partir de mañana, regresan Eduardo Vizcayar y José Hernández en un programa que se llama Don Vizcayo. O sea, tenemos de todo un poco. Mañana lanzo yo un programa que se va a llamar La Hora Alegre, como el Happy Hour, que va a ser más hablar de fútbol. Ya le hablé a Pablo para que fuera uno de mis invitados en el futuro. Y vamos, mañana el padrino va a ser don Fernando Bonroso. Entonces va a ser hablar de fútbol americano, como estamos hablando en este momento, pero yo se voy a poner botana y una cheve y allá en el patio relajado, y va a estar abierto para que aficionados se conecten y nos pregunten lo que quieran, o sea, dentro de los límites de la decencia, por supuesto, ¿no? Pero ese es el concepto se llama la hora alegre, o sea, como un happy hour que te reúnes con tus amigos después del fin de semana, después de una semana de trabajo, a platicar de lo que más te gusta. Y vamos a ir sacando más y más programas poco a poco, y digo, es un proyecto joven, apenas llevamos 4 meses, pero ahí la llevo, pero va poco a poco logramos más y más cosas. Así es. Pues te deseamos todo el éxito ahí también. Estamos completamente seguros que así será. Ahí los estaremos siguiendo. Esa charla con don Fer von Rossum se antoja desde ya, así que habrá que seguirla. Fuerte abrazo, mi querido Raúl. Muchísimas gracias por este tiempo, por atendernos. Sé que tienes una agenda muy apretada y te lo apreciamos mucho. Gracias, Iván, Uriel, Ariel y Gustavo, los dos, y por supuesto, Pablo, un gusto saludarte otra vez, como siempre. Igualmente, Raúl, un abrazo, y estamos al pendientes ahí de especialistas del deporte, grandes amigos, grandes profesionales, y todo el éxito, Raúl. Gracias, Pablo. Nos despedimos rápidamente, Gus. Gracias por haber estado con nosotros, Raúl, Iván, Pablo, Ariel, Uriel. Estuvo muy, muy emocionante toda la plática. Fue excepcional poder platicar de esta manera de NFL. Gracias. Y que lo digas, Uriel. No, muchísimo gusto, y les agradezco mucho por habernos acompañado, y también a mis compañeros de As USA. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, mi querido Ariel.
Sí, un disfrute, ¿no? El poder hablar con todos ustedes, haber tenido esta charla, saber de los proyectos de Raúl Alegre, ya se antoja, como bien decías, Iván, y también el Happy Hour, claro que se antoja, y nada, de verdad, gracias a todos los que hicieron posible que estuviéramos reunidos hoy. Dijo Happy Hour, Raúl, y me dio como sed, ¿no? Sí, pero bueno. Dios. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este podcast especial de cara a la temporada 2021. Los invitamos a seguir toda la cobertura de la NFL en los sitios de AS, particularmente en AS USA. Muy bien, muchísimas gracias. Nos despedimos. Feliz año. Si te gusta la NFL, debes de estar súper contento, debes de estar de plácemes. Disfruta toda la temporada y sigue a estos dos que hoy los tuvimos de invitados, a Raúl Alegre y a Pablo Viruega en sus diferentes medios. Muchas gracias, nos despedimos, hasta la próxima.